Bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Hoy abordaremos un tema clave de la nomenclatura inorgánica, como lo son los óxidos básicos. Aquí aprenderás de manera clara y sencilla cómo nombrar en las diferentes nomenclaturas y cómo formular estos compuestos. Los óxidos básicos son compuestos binarios que se forman por la unión de metal más oxígeno. Cuando hablamos de binario quiere decir que son dos elementos. También es importante saber la ubicación de los elementos en la tabla periódica. Los metales ocupan la parte izquierda central de la tabla, mientras que los no metales se ubican más hacia la derecha. El número de oxidación es importante para nombrar y formular los compuestos. Este indica la cantidad de electrones que un átomo gana, pierde o comparte para formar los compuestos químicos. Existen dos tipos de número de oxidación. El fijo, que son todos aquellos elementos que tienen un solo o único número de oxidación. Ejemplo, sodio más 1, magnesio más 2, flúor menos 1, boro más 3. Todos ellos, a pesar de que sus valores son diferentes, tienen un solo número de oxidación. Variable. Son todos aquellos elementos que tienen dos o más números de oxidación. Ejemplo, oro más 1 más 3 y el cloro, donde se evidencia que tiene más de 2. Es importante señalar esta diferencia, ya que para nombrar los compuestos se tomarán en cuenta más adelante. Formulación de óxidos básicos. Se escribe el símbolo del metal seguido de su número de oxidación más el oxígeno con su número de oxidación menos 2. Esto da como resultado metal y oxígeno. Luego se intercambian los números de oxidación y se colocan como subíndice, sin incluir los signos. Si el subíndice del oxígeno es par, se simplifican todos los subíndices. Si por el contrario es impar, no se simplifican. Siempre que se vaya a formular los óxidos, se escribe primero el elemento y luego el oxígeno. Ejemplo número 1. Combinamos el potasio con número de oxidación fijo más 1 con el oxígeno menos 2. Intercambiamos los números de oxidación y nos queda potasio 2, oxígeno 1. Dado que el subíndice del oxígeno es impar, no se simplifica. Y además, cuando se tiene un subíndice 1, no se escribe porque se sobreentiende, quedando así potasio 2, oxígeno. Ejemplo número 2. El hierro con número de oxidación más 2 y más 3. Cabe resaltar que es un elemento de número de oxidación variable. Con el número de oxidación más 2 se escribe hierro más 2, oxígeno menos 2. Intercambiamos los números de oxidación y los colocamos como subíndice, quedando hierro 2, oxígeno 2. Dado que el subíndice del oxígeno es par, se divide entre 2, ambos subíndices, para buscar el valor más bajo posible, quedando hierro 1, oxígeno 1. Ahora trabajemos con el número de oxidación más 3. Se escribe hierro más 3 más oxígeno menos 2. Se intercambian los números de oxidación y se colocan como subíndice, quedando hierro 2, oxígeno 3. Dado que el subíndice del oxígeno es impar, no se simplifica, quedando el mismo resultado que es hierro 2, oxígeno 3. Como el hierro tiene dos números de oxidación, por eso se forman dos óxidos. Nomenclatura química. Es el conjunto de reglas que se usan para dar nombre a las sustancias químicas. Tipos de nomenclatura. Tenemos la tradicional, que usa sufijos como oso, ico y prefijos como hipo y per. La stock, que indica su número de oxidación con números romanos. Y la sistemática, que usa prefijos con números griegos como por ejemplo mono, di, tri. El nombre de un compuesto tiene dos partes. Tiene el nombre genérico, que es el nombre de la función o la familia a la cual pertenece el compuesto, en este caso óxidos, y tiene el nombre específico, que es el nombre del elemento que forma el compuesto. Nomenclatura de óxidos básicos. Para hacer más sencillo el aprendizaje, se resumió toda la información en la siguiente tabla, trabajando con elementos con un solo número de oxidación fijo o único. En la nomenclatura tradicional se escribe la palabra óxido seguido del nombre del metal en español más el sufijo ico. Como ejemplo, tomamos el potasio con un único número de oxidación más 1.
Su formulación que se realizó anteriormente quedó potasio 2, oxígeno 1. Siguiendo las reglas, entonces su nombre sería óxido potásico. En la nomenclatura stock se escribe óxido seguido de la preposición de y por último el nombre del metal en español. No se usan números romanos para indicar el número de oxidación del metal porque tiene un solo número de oxidación. Entonces, siguiendo con el mismo ejemplo anterior, nos quedaría óxido de potasio. En la nomenclatura sistemática se utilizan los prefijos de multiplicidad como mono, di, tri, tetra, etc. para indicar el subíndice del oxígeno más la palabra óxido seguido de la preposición de y luego se utilizan nuevamente los prefijos de multiplicidad pero para indicar el subíndice del metal más el nombre del metal en español. Importante, el prefijo mono se utiliza en el óxido cuando todos los subíndices del compuesto que se formó es igual a 1. Por lo tanto, siguiendo con el mismo ejemplo, nos queda óxido de dipotasio. Se utiliza el prefijo di porque el subíndice del potasio es 2. Para reforzar lo aprendido tenemos el ejemplo número 2, el calcio con su número de oxidación más 2. La fórmula del óxido que se forma es calcio 1, oxígeno 1. En la nomenclatura tradicional, siguiendo las reglas, nos queda óxido cálcico. Termina el sufijo en ico porque el calcio tiene un solo número de oxidación. En stock sería óxido de calcio, no se utiliza los números romanos porque el calcio tiene un solo número de oxidación. Y en la sistemática nos queda monóxido de calcio. Recordemos que como todos los subíndices del compuesto que se formó es 1, por lo tanto se utiliza el prefijo mono en la palabra óxido y no en el metal. Nomenclatura de elementos con número de oxidación variable. Aunque algunos metales pueden tener 2, 3 o más números de oxidación, la mayoría actúa principalmente con los dos primeros, ya que en esos estados se comportan como metales. En la nomenclatura tradicional se escribe la palabra óxido seguido del nombre del metal en latín, empleando el sufijo oso para indicar el número de oxidación menor e ico para el número de oxidación mayor. Por ejemplo, el hierro presenta dos números de oxidación, más 2 y más 3, formando dos óxidos distintos. En latín el nombre del hierro es ferrum. Cuando el hierro actúa con el número de oxidación más 2, se forma el compuesto hierro 1, oxígeno 1, que ya se formuló anteriormente. Siguiendo las reglas de la nomenclatura tradicional, queda óxido ferroso, ya que se utiliza el sufijo oso para indicar que se ha empleado el número de oxidación menor. Cuando el hierro trabaja con el número de oxidación más 3, forma el óxido hierro 2, oxígeno 3. Siguiendo la nomenclatura tradicional, se nombra como óxido férrico, ya que se emplea el sufijo ico para indicar que se utilizó el mayor número de oxidación. Importante, los elementos con 2 o más números de oxidación se nombran con la raíz del nombre en latín. Por eso, en vez de decir hierro, es ferrum, del latín donde se sustituye la terminación um por los sufijos oso e ico según sea el caso. Nomenclatura stock. Se escribe primero la palabra óxido, seguido de la preposición de y por último el nombre del metal en español. A continuación se indica entre paréntesis y números romanos el número de oxidación con el que está trabajando el metal. Para el ejemplo número 1 nos quedaría entonces óxido de hierro 2. Esto nos está indicando que el hierro está trabajando con el número de oxidación más 2. Y para el segundo ejemplo nos quedaría óxido de hierro 3. Este 3 nos está indicando que el hierro está trabajando con su número de oxidación más 3. Nomenclatura sistemática. Se utilizan prefijos griegos o de multiplicidad para indicar los subíndices presentes en el compuesto. La estructura general es la siguiente. Se escribe el prefijo correspondiente al subíndice del oxígeno seguido de la palabra óxido, luego la preposición de y por último el prefijo correspondiente al subíndice del metal seguido del nombre del metal en español. Es importante recordar que cuando todos los subíndices son igual a 1, solo se utiliza el prefijo mono en la palabra óxido. En el metal no se utiliza.
Aplicando este criterio a los ejemplos anteriores, para la fórmula del hierro 1, oxígeno 1, nos queda monóxido de hierro, ya que cada uno tiene subíndice 1, por lo tanto se aplica la regla especial. Para la fórmula del hierro 2, oxígeno 3, se denomina trióxido de dihierro, porque hay 3 átomos de oxígeno, quiere decir el subíndice 3 del oxígeno, y en el caso del hierro tiene subíndice 2. Bueno, jóvenes, y hasta aquí llega nuestra clase de hoy. Espero que te haya quedado claro cómo aplicar la nomenclatura química en los óxidos básicos. Nos vemos en una próxima clase. Gracias por su atención.